Si bien ha sido un periodo crítico en cuanto a climatología, sabemos que el país depende en gran parte de la generación hidráulica. La climatología es clave para la generación de energía. Se ha reducido bastante el aporte hídrico por el fenómeno del Niño, pero no estamos en una condición crítica de, de que pueda ocurrir un racionamiento. Actualmente le exportamos una pequeña cantidad de energía a Ecuador. No es muchísima, pero pues si estuviésemos a puertas de un racionamiento, pues no podríamos estarle exportando a Ecuador. Hay una activación de generación con plantas térmicas, no solamente a gas, sino también con líquidos, lo cual pues encarece el, el kilovatio hora, la energía, pero estamos todavía cubiertos por ese respaldo térmico que tiene el país. Pero, Entonces no estamos cerca de, ya empezó a llover además, entonces se espera una recuperación pronta de los embalses en este mes. ingeniero, pero entonces, ¿por qué los generadores están hablando de una crisis energética y en algunos sectores como Antioquia ya hay racionamiento de energía, pero también hay racionamiento de agua? Bueno, el país es interconectado, sin embargo, hay zonas donde se requiere del aporte de ciertas unidades de generación para la operación. Entonces, no toda la energía se puede transportar y no toda la energía puede llegar en condiciones de restricciones. Eso precisamente se llama así, restricciones. Cuando esas condiciones no se pueden dar porque técnicamente no es posible, entonces algunas zonas son desatendidas por condiciones excepcionales en la distribución de energía. Es posible que en Antioquia haya pasado eso, que algunos embalses sí llegaron a condiciones críticas y eso restringe el uso del agua también. Pero el sistema interconectado nacional como tal no está en ese riesgo y el mismo XM lo dice. O sea, hay una condición crítica, pero no de racionamiento. Y en ese sentido, ingeniero, hablar de racionamiento es hablar que los privados tienen el control de la generación eléctrica. ¿Nos va a costar más la energía en este momento? ¿Ese anuncio es para incrementar más los costos de la energía a nosotros los usuarios? A ver, como sabemos, el sistema eléctrico se comenzó a privatizar desde el año 93. Ya en el año 97 ya había varios agentes generadores privados y el sistema tenía que ofrecerle a los privados, al capital, unas condiciones que fueran atractivas para la inversión de capital que permitiera desarrollar todo el parque de generación del país. Entonces, sí, la privatización le ofreció al país esa posibilidad de inversión en infraestructura que alejara lo que siempre se llama ese término muy popular, el fantasma del racionamiento. Entonces, el sector privado ha sido clave para poder tener un sistema confiable en cuanto a suministro de energía. Eh, y esas condiciones financieras atractivas implicaron una libre competencia por los precios, pero lógicamente esa libre competencia permitía no solamente tener muchas ofertas de generadores, sino también unos precios que podían empujar hacia el alza debido a la escasez. Es decir, cuando hay mucha oferta, pues los precios se reducen. Pero cuando la oferta es la justa, entonces los precios pueden elevarse. Y eso ha sucedido durante diferentes periodos de fenómeno del niño, donde se presentan unos incrementos de energía considerables que afectan no solamente a la industria, sino también a la residencia. Entonces, sí, ese tema de los precios es muy complejo también,
Porque por un lado, esa puja libre por el precio permite una participación mayor de actores y del sector privado, pero también en condiciones de escasez genera unos incrementos de precios considerables. Ingeniero, tuvimos toda la información alrededor de Ituango, ¿cierto? Todo el ruido, todo el escándalo, los daños, que no funcionaba, las pérdidas, pero Ituango está funcionando. ¿Eso no sirvió entonces para menguar el impacto o la crisis energética que podríamos tener los colombianos? No, claro que sí. Una de las razones por las cuales no hay amenaza de racionamiento es porque no solamente entró Ituango, sino que el incremento de la energía solar ha sido muy alto. En estos momentos tenemos más o menos un 5% de aporte de energía solar a la generación de energía y estamos hablando de que es un porcentaje considerable, teniendo en cuenta que hace unos 3 4 años ese porcentaje podía ser del 1% y un poco más. Entonces, no, claro, Ituango es clave para la estabilidad energética del país, ¿sí? Energías limpias. Esta crisis nos lleva a replantearnos el tema de la energía. Usted habla del incremento. ¿Cree que Colombia tiene las condiciones suficientes para seguir generando energía que podamos aprovechar del calor del sol, de la fuerza del sol? Eh, Alex, esto sería un debate largo porque yo siempre lo menciono como algo obvio, pero no es tan obvio. La energía solar solamente se puede usar de día. Pues es una obviedad, pero ¿eso qué significa? Que la energía se consume 24 horas y en horas de la tarde se va a tener un déficit de energía importante. Y esto no es un problema solamente de Colombia, es un problema mundial. Y el otro problema es que en horas del día, cuando se genera tanta energía con el sol, hay unos problemas técnicos asociados a la estabilidad del sistema eléctrico. El sol no es predecible, y no podemos darle órdenes al sol de que genere más o genere menos, y la energía varía, el consumo de energía varía, pero el sol no varía, es decir, no varía a la misma, con el mismo comportamiento como varía el consumo. Entonces, hay unos retos tecnológicos y energéticos muy complejos de aquí en adelante, pero como te digo, es a nivel mundial. Por un lado, eh, la parte ambiental, los aspectos ambientales impiden que se construyan grandes proyectos hidroeléctricos. Los proyectos hidroeléctricos, si bien le dicen energía renovable, es una energía renovable, pero no es una energía ambientalmente tan limpia, porque la afectación de los ecosistemas es muy grande y a nivel internacional prácticamente ya no se están construyendo grandes represas hidroeléctricas. Entonces, la generación futura es un gran interrogante mundial, se está orientando hacia la energía solar, eólica, pero aún así es insostenible el crecimiento. El crecimiento de la demanda es insostenible no solamente en la energía, sino en otros aspectos de la vida cotidiana, y es un reto que todo el sistema mundial de mercado tiene que comenzar a interrogarse. Por eso te decía que es casi que tema de otro debate más amplio, pero pues con mucho gusto. Yo creo que con esto que he comentado podemos ilustrar lo que pasa hoy en día en el país. En ese sentido, ingeniero, entonces, ¿de dónde surge ese 5% de energías limpias que estamos generando en Colombia? Energías renovables, o sea, decir que es limpio, pues es un adjetivo complejo, pero estamos hablando de que más del 80% de la energía aproximadamente en Colombia
de pronto un poco menos, pero es un porcentaje alto, es energía renovable si contamos la hidráulica. Y ese 5% de energía solar, biomasa, eólica, es considerable para la estabilidad del sistema eléctrico. De no tener ese 5% de energía solar, sí estaríamos en una condición crítica con respecto a la posibilidad de un racionamiento. Y quiero preguntarle por la CREG. ¿Qué pasó con la CREG? ¿Qué sirve? ¿Para qué nos sirve? ¿En qué nos ayuda? ¿O Mire, fue diseñada para rentabilidad de los privados? ya, yo como siempre trato de estar en un punto de vista Híbrido, ingeniero. objetivo. No, no, la objetividad no existe, la objetividad no existe cuando uno va a opinar. Pero, ¿qué pasa con la CRE? Hay unas condiciones del mercado, como le dije inicialmente, que tenían que ofrecerle unas condiciones favorables a la inversión para poder desarrollar el sistema eléctrico colombiano. ¿Eso se logró? Sí. Hemos tenido un sistema eléctrico robusto, confiable, y no hemos vuelto a tener racionamientos a pesar de los fenómenos climatológicos desde el 97 para acá. Pero ¿qué sucede? Que algunas condiciones del mercado propician el incremento de precios, claro, con el favorecimiento de algún sector. Eh, ¿Qué sucede? Que esas fórmulas con que se construyen los precios de la tarifa obedecen a toda una cultura, a todo un desarrollo institucional que es la CREC y que son los gremios como Acolgenas o CODIS, es decir, todos los gremios del sector. Entonces, lo que ha hecho este gobierno es respetar esa institucionalidad, a pesar de que ha manifestado abiertamente el presidente que considera que eso se tiene que revisar, pero esa revisión la está planteando respetando la institucionalidad, es decir, respetando la CREC, respetando los gremios como le mencioné, Acolgenas o CODIS, pero respetando que esa transformación o ese cambio tiene que hacerse con las instituciones que actualmente tenemos. Y no es fácil la designación de miembros de la CREC. ¿Por qué? Porque eh, alguien que sea miembro de la CRE queda inhabilitado para ciertas cosas. eh, no sé, hay muchas razones, pero créame que no es nada sencillo eh, recuperar esas posiciones, ese quórum de miembros de la CRE o esa cantidad de miembros requeridos no ha sido tan fácil para el gobierno. Pregunto, ingeniero, ¿amerita Colombia ahora que se habla de una reforma de los servicios públicos, amerita esta reforma y nos beneficiaría en algo el tema de la energía, el costo de la energía, tener unas condiciones, digamos que más justas? Mm, yo creo, sí, sí, pero a ver, no solamente es la ley, sino cómo se construyen las fórmulas regulatorias para la construcción de la tarifa. Eh, por ejemplo, eh, algo que no que está más o menos desatendido es el tema del gas. El tema del gas en Colombia es deficitario y se requiere la planta de regasificación del Pacífico. Traer gas del norte para el suroccidente es imposible porque no hay transporte. Eso encarece, por ejemplo, el precio de la generación al no tener disponibilidad de gas y tener que generar con líquidos. Eh, la, la reformulación o la reforma a la ley de servicios públicos es algo muy complejo, Alex, porque son dos líneas, ¿cierto? La línea de la infraestructura, donde la línea de la infraestructura hay que beneficiar o hay que ofrecer condiciones favorables para que se invierta en infraestructura, para que los privados decidan invertir en infraestructura, y está el componente social de una gran cantidad de familias
personas que no tienen la capacidad de pago para esas tarifas. Entonces, llegar a un equilibrio entre lo social y ser atractivos para la inversión es algo complejo y es algo que requiere de muchísimos puntos de encuentro entre lo público y lo privado. Y históricamente, pues, estamos en esa puja entre lo público y lo privado, que lo público es considerado eh, retardatario, obsoleto, que va en contra del desarrollo, y, pero eso no es lo que está proponiendo el actual gobierno, teniendo en cuenta que, pues, que las personas requieren o necesitan acceso a los servicios públicos. Pues es una condición humanitaria básica de la convivencia en sociedad. Pero Jaramillo, muy amable como siempre usted con nosotros por permitirnos conocer esta realidad y esta situación en el tema de servicios públicos y específicamente en tema de la energía. Le agradezco mucho, ingeniero, muy amable. Con mucho gusto, hay unos debates muy importantes al respecto y bienvenido a hablar no para la emergencia, sino para hablar de un tema estructural. Bueno, ingeniero. SIS, Sistema de Sintra Unicol. SIS, nuestra alternativa.